Muy buenas tardes a mis estudiantes de la asignatura de profundización, participación y argumentación en democracia. Les doy la más cordial de las bienvenidas a esta nueva entrega, en donde vamos a profundizar en el estudio de la argumentación, trabajando esta vez en los llamados temas controversiales. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a delimitar lo que es en sí un tema controversial y posteriormente vamos a entregar algunos tips para de una u otra manera abordar este tipo de temáticas en situaciones orales de argumentación para concluir con la presentación de la actividad de aprendizaje, la cual está compuesta por diversos ejercicios en donde vamos a explorar más respecto a lo que es una controversia. Lamentablemente, esta clase hubiese sido mucho más efectiva si hubiésemos nosotros estado en modalidad presencial, desarrollando la actividad de buscar noticias y exponerlas ante la clase. ¿Por qué? Porque detrás de cada uno de esos hechos noticiosos, nosotros vamos a estar en presencia de situaciones que pueden llegar a ser una controversia en el contexto en el cual emergen. Sin embargo, vamos a hacer lo mejor posible para cumplir con este objetivo y para ello me voy a centrar netamente en la contingencia más actual, de manera tal que puedan ustedes, ¿cierto?, ir asociando los acontecimientos y todo resulte más familiar al momento de llevar a cabo la reflexión y el análisis propiamente tal. Pues bien, durante las últimas semanas hemos estudiado las situaciones argumentativas en distintos contextos. Por ejemplo, no argumentativos y argumentativos. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, la actividad en donde aparecían viñetas humorísticas, aparecían cómics, que de una u otra manera englobaban algo de argumentación? Pues bien, a eso hago referencia. Y obviamente cuando hablamos de contextos argumentativos, estamos ante el trabajo realizado con las columnas de opinión, ¿cierto? Que ustedes me remitieron oportunamente durante la última clase vía online. Ahora bien, nosotros hemos estado trabajando en ese ámbito. ¿Han ustedes tenido la posibilidad de analizar textos argumentativos? Sin embargo, y ya que estamos en el contexto de las columnas de opinión, ¿qué pasa cuando estos textos abordan temas que se transforman en verdaderas controversias irreconciliables? O sea, ¿qué pasa cuando ante un tema controversial las personas se atacan mutuamente sin atender a los argumentos? Porque aquí nos estamos metiendo en un tema que es interesantísimo al momento de analizar el impacto que han tenido las redes sociales en los medios de comunicación. Por ejemplo, cuando hay alguna situación o alguna temática que es controversial, muchas veces las personas no atacan el argumento, sino más bien atacan a la otra persona y a veces con comentarios que resultan, wow, bastante poco felices si nosotros queremos hablar en esos conceptos. Por lo tanto, es importante aprender sobre las controversias. Es importante saber cuándo un tema lo podemos denominar controversial y qué hacer cuando nosotros de una u otra manera nos enfrentemos a algo de esta naturaleza. En primer lugar, vamos a descomponer esta frase en sus dos constituyentes. En primer lugar, vamos a hablar de lo que es tema. Y en este caso existe consenso en definir tema como idea o asunto del que trata un texto, obra de arte, conversación, programa de televisión, programa radial, etc. Es el asunto del cual trata. En efecto, cuando veamos comprensión lectora más en profundidad, ustedes van a aprender que el tema es casi un abstracto. No siempre el tema se va a explicitar en el texto. Y uno como lector tiene que ser capaz de establecer cuál es en cada uno de estos casos. Por ejemplo, Emma Suns, que es un cuento de Jorge Luis Borges, el tema es la venganza. Posiblemente
la palabra venganza va a aparecer 2 o 3 veces dentro del cuento, muy sutilmente. Pero al observar la conducta de los personajes, lo que ellos hacen, sus acciones, etc., nosotros podemos llegar a la conclusión de que sí, el tema es el tema es la venganza. O bien, podemos nosotros analizar una obra de arte, un cuadro, por ejemplo, como es el caso de la Guernica de Picasso, cuyo tema es lisa y llanamente la Guerra Civil Española. O sea, y de hecho ustedes pueden observar ahí a la derecha de su pantalla que hay una miniatura del cuadro en cuestión. Es enorme el cuadro de la Guernica, es enorme. Y ahí obviamente hay una serie de símbolos que al momento de ser analizados de manera específica y en su conjunto nos lleva de una u otra manera a establecer el contexto vinculado a la Guerra Civil Española en el cual fue pintada esta obra de Picasso. Ahora bien, si nosotros nos basamos en contextos total y absolutamente distintos a una obra de arte, ya sea literaria o pictórica, si yo veo una pareja que camina con las manos tomadas mientras conversan y esbozando una sonrisa, yo puedo estar ante la presencia de una situación amorosa. Hay una relación sentimental entre las partes. Por lo tanto, cada una de las situaciones van mostrándonos a nosotros diversas temáticas. Por ejemplo, veamos al campo de la televisión, programa como MasterChef, el tema es gastronomía. Ahora, si vamos a ver un programa del canal CDF, posiblemente nosotros podamos establecer de que el tema va a estar vinculado al fútbol. ¿Ok? Por lo tanto, siempre tenemos que tener en cuenta que el tema es el asunto del cual trata un texto, pero entendiendo esto como un abstracto sumamente amplio. Ese es un tema. Ahora, la controversia, según los diccionarios idiomáticos, y siguiendo con esta descomposición del término, puede definirse como una discusión larga y continua entre personas que defienden opiniones total y absolutamente contrarias. Ese es el núcleo de la controversia. O sea, una controversia es una discusión que muchas veces parece que no tiene fin, parece que es una discusión que nunca va a terminar. Y obviamente se vislumbra y obviamente la controversia está marcada por opiniones total y absolutamente contrarias y opuestas. Por lo tanto, cuando estamos ante una controversia, al existir este tipo de opiniones opuestas, resultará sumamente difícil que las dos o más partes involucradas en la discusión lleguen a un acuerdo, debido a la existencia de, y esto por favor grábenselo muy bien ustedes, la existencia de esquemas de pensamiento arraigados en los sujetos. O sea, en el núcleo de una controversia que puede surgir entre dos partes, está la presencia de esquemas de pensamiento sumamente arraigados que son imposibles muchas veces de modificar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, al existir esos esquemas de pensamiento, ¿qué es lo problemático de esto? Lo problemático está en que nosotros analizamos toda situación en función del esquema de pensamiento. Por ejemplo, una persona que tenga un esquema de pensamiento contrario a una línea política, posiblemente todo lo que involucre esa línea política va a formar parte de un rechazo, porque hay algo que está arraigado en mí que se impone antes de razonar respecto a si lo que yo estoy señalando es positivo o negativo. Por ejemplo, en la política se da muchísimo esto. Hay sectores políticos que presentan proyectos que son buenísimos, pero son rechazados. ¿Por qué? Porque van en contra del esquema de pensamiento que está arraigado en esa persona. O sea, sí, el proyecto es bueno, pero lo rechazo. ¿Por qué? Porque va en contra de mis esquemas. Para que esto se entienda. ¿De acuerdo? O sea, y esto nos pone en una situación bastante problemática. Especialmente cuando nosotros llegamos a analizar en resumen qué es un tema controversial. Y el tema controversial emerge cuando un hecho o situación del mundo real o del contexto provoca el establecimiento de visiones extremadamente opuestas. O sea, el tema de por sí no es controversial. Son las personas las que hacen que el tema sea controversial. Ningún tema de per se es controversial. Es más, dichas visiones al entrar en contacto pueden dar origen a verdaderas disputas en donde muchas veces se vulneran los principios de una buena argumentación
siendo recurrentes los ataques directos entre los participantes en desmedro de las ideas que debiesen ser el núcleo de la discusión. Ahora bien, para que ustedes tengan en consideración esto, y a su derecha queda de manifiesto una lógica que es interesantísima. Visión de mundo A, visión de mundo B. Dos visiones de mundo que se enfrascan de una u otra manera. Y aquí entra en juego otra vez lo que yo les señalaba recientemente, los denominados esquemas de pensamiento. Ahora, aquí hay un tema que es interesante de analizar y que incluso nos puede llevar a un trasfondo lejos del contexto de nuestro país y nos puede llevar a pensar en el extranjero. ¿Qué temas pueden llegar a ser controversiales? Ya dijimos, ¿cierto?, en la presentación anterior, de que el tema controversial emerge cuando la situación del mundo provoca el establecimiento de visiones extremadamente opuestas. Cada visión opuesta va a tratar de convencer al otro y ahí aparece la argumentación. O sea, hablar de tema controversial no es de manera aislada que yo lo estoy haciendo. Es porque al existir temas controversiales surgen visiones de mundo que buscan convencerse recíprocamente y a qué recurren hipotéticamente a la argumentación. Claro está, y esto lo dije hace unos minutos atrás, claro está en que muchas veces la gente no argumenta y más bien simplemente se ataca. Ahora bien, resulta imposible que nosotros podamos definir qué temas pueden ser denominados controversiales o no, pues todo va a depender de los esquemas de pensamiento que estén arraigados en la mente del sujeto o incluso en el colectivo en el cual está inmerso el sujeto y que tiene su origen en juicios profundos sobre la realidad en la que el sujeto mismo está inmerso, además de la adopción de esquemas seguidos por la masa, aquí está el elemento de la colectividad, de la cual quiero ser partícipe. Ojo, no es muchas veces el hecho de que la persona piense de tal manera. Hay personas que con tal de sentirse parte de la masa, piensan adoptando esquemas que otros siguen. Y ahí entra en juego el elemento de la influencia que ejercen quienes rodean al individuo y lo que es peor, la posibilidad de que pueda haber un mandato imperativo en donde se obligue a que alguien piense de una manera y no de otra. O sea, cuando nos metemos de lleno en temas controversiales, nosotros no nos podemos tomar simplemente en función del tema en sí. Nosotros tenemos que considerar esos esquemas de pensamiento y esas conductas del sujeto. ¿Por qué? Porque los esquemas de pensamiento pueden estar pero tan arraigados en el individuo hasta el punto de que estos controlan actos, relaciones interpersonales, medios de acceso al conocimiento y por sobre todas las cosas condicionan las opiniones ante diversos temas. Lo que yo señalé hace unos minutos, el sujeto, gracias a esos esquemas de pensamiento, prácticamente ve modificada hasta su conducta, cómo se relaciona. De este momento yo he decidido adoptar tal ideología. Por lo tanto, cualquier persona que siga una ideología contraria a la mía no es mi amigo. Y ocurren situaciones así. Gente que decide de la noche a la mañana, por ejemplo, dejar el automóvil, vender el automóvil y subirse a la bicicleta. ¿Por qué? Porque quiere, que tengamos, ¿cierto?, una mejor calidad de aire, quiere que los osos polares en el Polo Norte vivan muchos años más, no sé. Lo cual podemos estar de acuerdo. Pero ¿qué pasa cuando ese sujeto dice, pero de ahora en adelante todos mis amigos que tienen auto los voy a eliminar de Facebook porque son unos irresponsables, son unos contaminadores, son unos inconscientes, bla, 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 bla? O sea, el tema tan simple como lo de elegir la bicicleta o el automóvil como medio de transporte se transforma en algo que llega incluso a afectar las relaciones con los demás. De hecho, hay personas que en estas páginas web de citas que quieren conocer a alguien con quien entablar una relación, dicen, si tiene un pensamiento de izquierda o de derecha, que no me hable. O sea, a ese nivel. O sea, se condicionan relaciones interpersonales, se condicionan las opiniones, los actos se condicionan. Cómo actúa el sujeto se condiciona.
caso paradigmático, por ejemplo, como prácticamente se considera, no sé, en el tema de la adopción, adoptar un perro, adoptar una mascota o comprar una mascota. Entonces, hay grupos o sectores que dicen de que si la persona compró el animal, hay que funarlo porque está contribuyendo. Entonces, claro, surgen situaciones de ese tipo. Y el otro que compró dice, bueno, ¿y qué te tienes que meter? Tal por cual. Y empieza la discusión y nadie para el tema. O sea, a ese nivel. O sea, algo tan simple puede llegar a ser controversial. Por lo tanto, cualquier tema es susceptible de transformarse en controversial. O sea, no hay temas específicos que puedan ser controversiales o no. Todos los temas son susceptibles de ser controversiales. Pero van a depender de factores culturales, sociales, religiosos, políticos, económicos e incluso, lamentablemente, ideológicos. Cualquier tema, hasta lo más simple que ustedes puedan imaginar, puede adquirir un estatus controversial cuando los sujetos, al momento de enfrentarse a ese tema, ponen en práctica esquemas de pensamiento sumamente arraigados en ellos. Y aquí surge algo que es interesantísimo. Uno piensa de que los temas que para nosotros en nuestra sociedad son controversiales, lo son en todas. Pero ¿sabían ustedes de que hay temas que en otros países no son del todo controvertidos? ¿No son controversiales? Por ejemplo, la eutanasia. En Chile hablar de eutanasia hay gente que prácticamente se le para los pelos. Y si no tiene se le vuelven a salir. O sea, a ese nivel. Ahora, ¿puede ser controversial la eutanasia si la sociedad en su conjunto cree que las personas tienen el derecho a decidir cuándo morir? Posiblemente no lo sea. Por ejemplo, imaginen que estamos dentro de la sala de clase. Y si dentro de la sala de clase estamos todos de acuerdo de que la eutanasia es necesaria, o estamos todos de acuerdo en que la eutanasia nunca se debiese permitir, el tema no va a ser controversial. No se va a generar la controversia en ese espacio. O sea, incluso, vean esto que interesante es. El grado de controversia que puede tener un tema va a depender incluso desde dónde estamos nosotros situados. Ahora bien, ¿cuándo la eutanasia puede llegar a ser controversial? Primero, cuando entran en juego, esquemas de pensamiento respaldados por preceptos morales o religiosos. O bien cuando entran en juego esquemas de pensamiento que ven la aparición de enfermedades terminales como un medio para incrementar ganancias económicas. O sea, hasta temas económicos entra en juego lo controversial. Entra en juego este tema adquiere estatus controversial. O sea, hay sociedades en donde yo hablar de eutanasia quizás nadie me va a discutir. Porque hay países, ¿cierto?, que permiten la eutanasia. Pero en una sociedad como la nuestra, hablar de este tema, caramba que es controversial. Vamos a otro lado. Migración. ¿Puede ser controversial la migración si la sociedad en su conjunto ve en la migración un medio para apoyar el desarrollo económico de la nación? Posiblemente no sea un tema. Ni siquiera va a haber controversia porque estamos todos de acuerdo, porque nuestros esquemas de pensamiento están motivados por ese punto. Pero ¿cuándo es controversial el tema de la migración? Cuando entran en juego esquemas de pensamiento que rechazan a otros grupos por considerarlos minorías o inferiores respecto a ellos. Por ejemplo, lo que ocurre con los casos de xenofobia. O bien cuando los intereses, privilegios o necesidades de ciertos grupos pueden verse amenazados por la llegada de extranjeros. Por ejemplo, cuando se decía de que con la llegada de migrantes procedentes, por ejemplo, de Haití o de otras naciones, ¿cierto?, el empleo se va a disminuir, se va a precarizar acá, entonces bla bla bla, y surgían temas de controversia, siendo que la migración es algo que siempre ha existido. Todas las especies migran. ¿Por qué el ser humano no? Pongo la pregunta ahí. Por lo tanto, el carácter controversial de un tema va a depender ante todo del grupo humano en el cual el sujeto esté inmerso. Por eso cuando alguien plantea un debate de ciertos temas,
no es llegar y debatir sobre un tema. Lo interesante es debatir cuando alrededor de ese tema se generan distintos puntos de vista que son susceptibles a formar controversia. ¿Ok? Ahora bien, ¿de qué manera nosotros podemos abordar temas controversiales desde la argumentación? Y aquí tenemos que nosotros inmediatamente pensar en dos principios. En primer lugar, el de respeto y el de diversidad, que son propios en una sociedad democrática. No olviden el nombre de nuestra asignatura: participación y argumentación en democracia. Ojo, respeto, diversidad. Cuando hablamos del respeto, nosotros hacemos referencia a que pese a las diferencias de opinión que puedan existir sobre ciertos temas, debe primar el respeto ante todo por la integridad física, moral, psíquica e intelectual entre las partes. Eso es fundamental. Ahora bien, si uno de los polos transgrede este principio, lo más sano es simplemente finalizar la discusión hasta que el transgresor modere su actuar. Así es simple. Si no existe respeto y diversidad entre las partes que están argumentando sobre un tema controversial, la discusión no puede continuar. En efecto, la importancia de argumentar está en cómo puedo nutrir mi pensamiento con el otro, provocando una modificación en mi esquema mental que me permita encontrar un punto en común con el otro, o bien, y tal como ocurre en gran parte de los casos, reafirmar aún más mi postura, pero reafirmándola ¿con qué? Reafirmándola con evidencia, reafirmándola con hechos, reafirmándola con argumentos. Ojo acá, muchas personas creen de que yo cuando estoy argumentando con otro, automáticamente el otro va a adoptar el que... Es una creencia popular el creer de que en un debate hay ganador y perdedor, punto, ¿cierto? Cuando hay torneos de debate, por ejemplo. Existe la utopía de decir de que siempre hay un ganador y siempre hay un perdedor en estos pares recíprocos, ¿cierto? Sin embargo, piensen en lo siguiente. Si yo soy tildado como el perdedor en un debate, pero gracias al debate y a la argumentación reafirmé aún más mi postura, ¿puedo yo ser una persona que perdió ese debate? O sea, ¿yo el debate lo puedo evaluar? Sí. ¿De qué manera? Atendiendo a cómo se construyó el argumento, la cantidad de información que se entregó es válida, etc. Pero de ahí a lograr que el otro se convenza de que mi punto de vista es el correcto, lo veo sumamente difícil. ¿Ok? ¿Y por qué? Repito, porque hay esquemas de pensamiento que son mucho más fuertes. Ahora, ¿cuál es la gracia de la argumentación? ¿Cuál es la ventaja de la argumentación? Es que permite poner sobre la mesa las cartas de uno y las cartas del otro. Buscar puntos en común y quizás no convencerme de lo que dice el otro, pero sí, a partir de lo que el otro dijo, tener más herramientas para autoconvencerme o para reafirmar aún más mi punto de vista. Y aquí entra en juego algo que es fundamental, el concepto de diversidad, el cual implica ser conscientes de que todos quienes me rodean son distintos a mí, ya sea por aspectos físicos como por otros de distinta naturaleza. O sea, si yo me pongo a pensar de que todos debiesen pensar igual que yo, no creo que sea una sociedad en donde prime la diversidad. ¿Cierto? Porque la diversidad implica la existencia de diferencias, pero son las diferencias las que tienen que ayudarnos a todos a crecer y no tienen que ser las diferencias en medio para destruirnos el uno al otro. Y eso es lamentablemente lo que ocurre hoy en día en la sociedad. Las diferencias en la sociedad no son utilizadas con el fin de mejorar aún más lo que somos, sino que las diferencias son vistas, lamentablemente, como un problema. Y si somos una sociedad que ve las diferencias como un problema, yo creo que difícilmente vamos a lograr, levemente aunque sea, evolucionar en nuestra forma de ser. Y si vamos a seguir marcados por este mar de diferencias y ver las diferencias como algo malo, lo siento,
No le podemos dar mucha esperanza a una sociedad que piensa o actúa de esa manera. Lamentablemente, respeto y diversidad son cosas que son hermosas en la práctica, pero que son difíciles, son hermosas en la teoría, perdón, pero son difíciles en la práctica. Pues bien, luego de esta introducción a lo que es cierto un tema controversial, los alcances que tiene un tema controversial, y de aprender que al final de cuentas cualquier tema puede ser controversial, pero dependiendo de los sujetos, quienes van a ser los que le van a dar ese estatus, les presento la actividad. Es una actividad que tiene 4 partes. La primera tiene que ver, voy a agrandar el Word acá en mi pantalla para que ustedes puedan observar. La primera actividad tiene que ver con completar una tabla con la evaluación que ustedes realicen sobre el carácter controversial de una serie de temáticas de la contingencia. ¿Qué tienen que hacer? Aparecen aquí 15 situaciones. Adopción de menores por parte de parejas homosexuales, aplicación de la eutanasia en personas con enfermedades terminales, por acá reparto de las ganancias entre los accionistas de las AFP y SAPRE, no sé, son situaciones del contexto y ustedes tienen que evaluar si en el contexto de nuestra sociedad este tema es muy controversial, medianamente controversial, poco controversial o no es controversial, marcando con una X según corresponda. Nada más que eso. Y luego en la actividad 2 van a seleccionar 2 de los temas que consideren muy controversiales y van a justificar el análisis entregando las razones que validen su punto de vista y que estén asociadas a la realidad que enfrenta nuestra sociedad, que enfrenta nuestro grupo humano. Por ejemplo, si ustedes creen de que la prohibición del acceso a redes sociales para niñas y niñas menores de 16 años es muy controversial, entonces ustedes acá anotan el número del caso, que sería el número 14, y posteriormente justifican por qué sería altamente controversial aquello. Simple. Actividad 3. Acá ustedes van a observar lo siguiente. Se presentan 8 titulares de textos noticiosos extraídos de situaciones reales de comunicación. Evalúa desde tu punto de vista personal el carácter controversial de cada uno de ellos, considerando la naturaleza del hecho en cuestión y el posible impacto que puede generar en los receptores. Ahí cometí un error, pero yo lo corregiré cuando ustedes tengan la guía en su poder. Por ejemplo, titular. Esa es la corrección de inmediato. ¿Ven? Ahí. Y esto queda corregido. Por ejemplo, voy a elegir un titular. Alcaldesa y fiesta con 400 personas en Maipú. Aquí hay una cita. Responde también a los mensajes de nueva normalidad. ¿Ustedes creen de que este hecho puede ser controversial? Muy bien, evalúenlo según la naturaleza, las características, el contexto y ante todo el impacto que la lectura de esto puede generar en los receptores. Obviamente también prestando atención al tema o problemática que se está mostrando. Por último, en diversos portales de noticias los lectores pueden entregar opiniones o realizar comentarios sobre el hecho informado. En la siguiente tabla se presentan 5 comentarios sobre un hecho ocurrido en las últimas horas. Evalúa si son pertinentes a la situación informada, justificando tu reflexión. Postdata. Los comentarios fueron transcritos de manera directa, por lo que pueden existir errores de redacción y ortografía. Estaban unos todos en mayúscula, los copié tal cual. Este es el hecho. Bloomer califica de estupidez humana la fiesta clandestina y anuncia que el gobierno se creyó contra los responsables. Ese es el hecho. Y aquí está todo el listado de comentarios, algunos bien interesantes. Y ustedes hagan todo el trabajo, pero en función de la pertinencia de cada uno de ellos. Por lo tanto, ¿cuál es el foco, mis estimadas y estimados estudiantes de la asignatura? El foco es qué es lo que hace controversial un tema y poder aprender un poco más, especialmente cuando nos acerquemos a los trabajos de producción escrita, en donde van a tener que elegir un tema y ese tema debe ser controversial. Ahora, ¿qué es lo que hace que un tema sea controversial? Creo que ya tienen las herramientas básicas para poder aprender aquello. Me despido de este tutorial y espero reencontrarme con ustedes en algún momento en alguna clase presencial para seguir hablando de este y de otros temas. Un saludo, adiós.